Qué gusto tenemos en saludarles desde UTV, el canal universitario de la cultura, y especialmente en este día cuando celebramos una efemérides nacional muy importante, es el nacimiento del prócer José Trinidad Cabañas. Precisamente un 9 de junio de 1805, él nace en Tegucigalpa. Y para conversar acerca de toda lo que es su vida y de todo lo que fue además su aporte muy importante a la historia nacional, me encuentro con dos especialistas en el tema. También ellos están vinculados a la Academia Nacional con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me refiero y le presento con mucho gusto al doctor en Ciencias Sociales, Marvin Barahona, y también nos acompaña este día el licenciado en Historia, José Carlos Cardona. Con ellos queremos hacer un conversatorio ameno para hablar un poco en relación a la figura de José Trinidad Cabañas, recordar su legado importante. Se le conoce como la imagen de la honradez, pero también queremos conocer un poco sobre lo que es su historia, su familia y revisar el aporte que él efectuó a la sociedad hondureña. Así que de inmediato vamos a comenzar escuchando al doctor Barahona para que nos ayude en este recorrido histórico. ¿Qué debemos recordar? ¿Cómo le gustaría a usted que los estudiantes universitarios y los estudiantes de colegio y aquellos que refrescan lo que se aprendió en la escuela supieran y tuviesen en perspectiva acerca del expresidente de Honduras, José Trinidad Cabañas, también un general de carrera, pero un estudioso y un hombre valiente con un legado ético vigente aún en este año 2015? Doctor. Gracias, Laura, por invitarnos y por la pregunta con la que está introduciendo su programa. Yo creo que hay varios motivos para hablar nuevamente de José Trinidad Cabañas. No los voy a mencionar todos, sino más bien decir que es interesante que aprovechemos la larga vida de José Trinidad Cabañas, porque lo fue en el siglo XIX, que aprovechemos ese momento. Él vivió entre 1805 y 1871, son 66 años, que era pues bastante tiempo en el siglo XIX, que no tenía todos los adelantos y la medicina, el desarrollo educativo y de la higiene como lo tenemos ahora, que todavía es deficitario, pero en el siglo XIX lo era aún más. Ramón Rosa, por ejemplo, murió a los 43 años, para que se haga una idea. Aprovechando la larga vida de Cabañas, él tuvo oportunidad de ver grandes acontecimientos en la historia de Honduras. Imagínense, en 1812, cuando él tenía 7 años, es el primer movimiento insurreccional en Tegucigalpa, anuncio previo de lo que serán los movimientos de independencia en 1821. El tiempo pasa, Cabañas sigue creciendo y ve la independencia también en 1821, probablemente el acontecimiento político más trascendente y más decisivo en la historia de Honduras. Luego él ve y se une a las huestes de Morazán, y cuando comienza la construcción de la República Federal de Centroamérica, de la cual el principal unionista, como todos sabemos, fue Francisco Morazán. Y Cabañas llegó a ser pues lugarteniente, pero sobre todo, creo yo, un hombre leal, fiel y un amigo sincero de Morazán. Luego, en 1839, desaparece la Federación y comienza la restauración conservadora, para llamarlo como en realidad corresponde, porque la Federación se hunde y cada una de las repúblicas de Centroamérica se independizan, se autonomizan de lo que antes era la Capitanía General de Guatemala y luego la República Federal de Centroamérica. Entonces cada nación proclama y decreta su propia constitución. Nuestra primera constitución política es del año 1839, que es el momento en que tiene Cabañas 34 años. Entonces vive también esa primera constitución nacional, estando Cabañas todavía un hombre a mitad de su vida, digamos. Luego viene la restauración de los liberales,
a partir de los años finales de los 40. Él mismo llega a ser presidente de Honduras a partir de 1851 y posteriormente José María Medina, en los años de 1860, se va a hacer cargo de la República, por lo tanto ve una reinstauración de los conservadores, vamos a llamarlos conservadores entre comillas, y muere en 1871, exactamente a 5 años de la proclamación de la Reforma Liberal, encabezada por dos hondureños, yo digo que los más prominentes en la historia, porque son los más conocidos después de Morazán, de Cabañas y de Valle, que son Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. A partir de 1876 viene la Reforma Liberal con nuevos cambios, con una nueva propuesta política, económica y social, y son ellos, justamente los liberales de la nueva generación de 1876, los que van a constituir a Cabañas en el gran símbolo patrio que es hoy. Y voy a terminar con esto para no dejar sin tiempo aquí a mi colega. Solo quería destacar los grandes hechos que se produjeron en la historia de Honduras durante Cabañas vivió, para que no enfoquemos la historia únicamente en un personaje, en un individuo, por muy relevante que haya sido. Hubo otros acontecimientos. No olvidar que era una sociedad en formación. Cuando Cabañas es presidente de Honduras, el país tiene apenas 350,000 habitantes y no habían censos, por lo tanto fue un viajero que pasó por acá, hizo sus cálculos y entonces dijo que había unos 350,000, que era más o menos que la población de una ciudad relativamente pequeña de Honduras actualmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar todos de Cabañas? Yo creo que esta va a ser la pregunta que vamos a mantener en todo el programa, pero yo creo que debemos recordarlo principalmente como un hombre de Estado, como un hombre civilista, que se vio obligado a participar en guerras, en batallas, en Honduras y fuera de Honduras, porque en El Salvador jugó un papel muy destacado. Cabañas es uno de los departamentos de El Salvador actualmente y lleva el nombre por la participación de José Trinidad Cabañas en la defensa de San Salvador en el sitio de 1827, si no me equivoco. Entonces, es importante que lo veamos como un hombre de Estado que durante su gobierno invirtió los pocos recursos que había en el erario nacional, los invirtió en educación, porque él creía que un ciudadano educado sería un ciudadano útil a la República y sería un patriota. Entonces, un hombre que invertía lo poco que había en su gobierno para fomentar la educación y el progreso del país, entre otras tantas cosas que promovió de su gobierno, creo que es un hombre al que debemos recordar con mucho orgullo y tenerlo siempre presente, por eso y por lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con su honradez, con la transparencia en la administración de su gobierno y por esas frases que él dijo y que lo recordamos, que nos hace recordarlo como un republicano y un patriota honrado y un gran demócrata. Una visión estadista y solidaria, definitivamente, la de José Trinidad Cabañas. Licenciado Cardona, ¿cuál es el origen social y también el origen económico de José Trinidad Cabañas? ¿Cómo surge él? Háblenos acerca de su educación, de su infancia, de su familia. Si estableciéramos un paralelismo para comparar la figura de Morazán y la figura de Cabañas, podríamos decir que Morazán es Centroamérica y Cabañas es Honduras. O sea, José Trinidad Cabañas, y esto hay que desmitificarlo, él nunca fue pobre. O sea, esa idea de que muere pobre también es una falacia que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Y en realidad no lo fue. La familia Fiallos, a la que él pertenece, su mamá, era una de las familias más acaudaladas e importantes políticamente de la última etapa colonial. Llegaron en el siglo XVIII, en el contexto de esta segunda oleada de inmigrantes españoles. Así que la familia Fiallos tenía miembros en Olancho, en Comayagua, pero Cabañas nace en Tegucigalpa, una familia dedicada a la ganadería y al corte de madera. Entonces en ese contexto nace José Trinidad Cabañas.
José Trinidad Cabañas va al Colegio Tridentino a estudiar, como todo miembro de la élite criolla, en la partida de nacimiento del padre Márquez. Cuando lo bautizan, ahí está todavía la partida de nacimiento en los archivos de la catedral. Él es registrado como español. Español. Sí. Entonces, tenemos aquí a un hombre que no es un hombre de pobre, no es un hombre, no es un mestizo, no es un ladino, no es un indígena, es un criollo, ¿no? Y en ese contexto Cabañas se formó en el seno de una sociedad elitista y con una profunda división social de clases. Cuando tenía 16 años, como bien dijo el doctor, se firma la independencia. Entonces, él, me imagino yo, que las ideas ilustradas tuvieron que estar presentes en toda esa generación de jóvenes, puesto que no era ajeno lo que había pasado en España con la invasión napoleónica y la instauración de las Cortes, que fueron el detonante final de la independencia en América. Entonces, a mí me parece que Cabañas, tanto él como su familia, eran conscientes de eso y de la posición que debían tomar. De hecho, cuando el presidente o el jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera, hay una anécdota de Víctor Cáceres Lara que dice que cuando estaban reclutando gente para defender el Estado de Honduras, porque se dan una serie de guerras intestinas, cuando empiezan los conflictos en la Federación Centroamericana. Entonces, el papá de Cabañas va con sus 3 hijos, Cabañas incluido, que por ese entonces debía tener 22 años, 22, 23 años, y le dice al presidente Herrera, Dionisio Herrera, otro prócer, le dice: yo ya no tengo fuerzas para pelear, pero aquí le traigo a estos 3 hijos para que peleen con usted por la bandera que usted está enarbolando. Entonces, ves ahí una actitud de una familia que está claramente consciente de cuál debe ser su papel en los conflictos que se estaban dando. Comprometida, ¿verdad? Sí. Entonces, el Cabañas que nace y surge en todos estos contextos es un Cabañas que pertenece a una élite, pero él está profundamente involucrado en los sucesos. Ya de ahí la historia sabemos cuál fue, ¿no? Él pasa a ser lugarteniente de Morazán, lo acompaña en la mítica batalla de la Trinidad, y va a seguir en varias batallas, en el asedio a San Salvador que mencionaba el doctor, San Pedro de Perulapán, incluso en Comayagüela, en la batalla de los Llanos del Potrero, que es una batalla que él pierde, ya cuando la federación está perdida, ya la batalla de los Llanos del Potrero casi muere, se salva porque Inés Navarro, un cronista de Comayagüela, menciona que él se salva porque salta de una piedra. De hecho, el general Cabañas, como era pequeño de estatura, entonces se lo consideraba un hombre muy ágil en la batalla. Entonces, Inés Navarro menciona que en las crónicas de esa época todavía existía tradición oral sobre esa batalla y que él era muy ágil y saltó y por eso no se murió. Entonces, el general Cabañas era un hombre entre dos mundos, ¿no? Cuando lo van a nombrar a él presidente de Estado, él renuncia y dice que él no quiere aceptar el cargo porque no está preparado. Él dice: yo soy un militar, no soy un político. Y ahí tenemos un ejemplo en esta patria en la que todo el mundo quiere ser político y todo el mundo cree que tiene la capacidad de dirigir. Y tenemos a un hombre grande, de los que hemos tenido pocas veces, diciendo que él no aceptaba el cargo. También habría que analizarlo porque cualquiera dice, bueno, él era normal, pudo haberlo tomado como aventura, como muchos otros hombres criollos y de buena familia en Sudamérica, esto de ser liberal. Pero no, o sea, cuando Cabañas fue presidente, su familia era ganadera y se dedicaban al comercio de madera. Y aún así él impone un impuesto para la exportación de ganado y otro impuesto para la exportación de madera. Con ese dinero los impuestos se fundan 50 escuelas. Algo que hoy parece insignificante, pero imagínese usted 50 escuelas en mediados del siglo XIX en un país rural y totalmente incomunicado por tierra, y un presidente viene y funda 50 escuelas pagadas por el Estado. Eso era algo nunca visto. Entonces hay que ver que él se desliga un poco de sus privilegios de clase para hacer ese tipo de cosas. Y básicamente eso. Al final de su vida, yo más que un hombre pobre lo catalogaría como un hombre frugal, un hombre que le gustaba vivir con lo necesario. Llamémoslo como un Pepe Mujica del siglo XIX. O sea, Cabañas rechaza la pensión que le da el Estado y más bien él dice, cuando le dan la pensión, él dice que ojalá y él tuviera una gran cantidad de dinero, ojalá y tuviera fortuna para mantener al montón de soldados y al montón de
de gente que había apoyado la causa federal y la causa liberal y que al final pues no ganó nada porque el proyecto político fracasó. Interesante comparación con el ahora expresidente Mujica. Y lo que usted dice, él siempre, y lo conversaba el doctor, siempre se preocupó por la tropa, siempre se preocupó por la educación y por lo tanto pues también por la salud de las personas que habían luchado a su lado. Y como mencionaba al principio, licenciado, un hombre no pobre, pero honrado, que me parece a mí y espero que muchos compartan, esto más bien lo valora más, ¿verdad? Porque es una persona que tenía recursos, que como usted dice, vivía con lo que tenía y encima era una persona honrada y respetuosa, además de ingresar a la clase política, a querer dirigir a todo el mundo, que es parte de lo que estábamos mencionando. Y el hecho de tenerlo, ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos como sociedad cuando no tenemos estos referentes a la hora de hablar de honradez, a la hora de hablar de transparencia, a la hora cuando un pueblo se une para exigir derechos? Doctor. Bueno, así como entiendo yo la pregunta, estamos como entrando en una comparación, ¿verdad?, entre el siglo XIX y probablemente el siglo XX y la actualidad. Y yo creo que es pertinente, ¿por qué no? ¿Verdad? Estamos en la universidad y la universidad debe ser crítica de su realidad, como se decía en los años 70, la universidad critica la realidad, pero es para transformarla. Entonces yo creo que sí es bueno hacerse varias preguntas, aparte de la que usted formula, Laura, y es ¿por qué se convirtieron en un mito estos personajes del siglo XIX, que ahora los identificamos como próceres, como fundadores de la nación, de la república? Aparte de José Cecilio del Valle y de Francisco Morazán, pues José Trinidad Cabañas, van juntos con Dionisio de Herrera. Sí. Y yo creo que se convirtieron en un mito porque ellos hicieron cosas importantes para la Honduras de hoy, para la Honduras de siempre, porque son como los padres fundadores. Y entonces la gente toma ciertos rasgos característicos de su gobierno, de su personalidad y de lo que hicieron pues en su momento para convertirlos en un mito. En el caso de Cabañas, lo que hizo fue cosas que ahora nos parecen a la vez elementales y también difíciles de llevar a cabo. ¿Cuáles son? Administrar los fondos públicos, es decir, el erario nacional, los fondos que todos los ciudadanos pagamos como impuestos, administrarlos honrada y transparentemente. Es fácil decirlo, lo hizo Cabañas, es fácil decirlo, pero no todos pueden hacer lo mismo que Cabañas. Por eso, en parte, es un mito. La otra cosa, pensar primero en el interés de la República, en el interés del país, de la sociedad y de los ciudadanos, antes que pensar en los intereses propios, individuales, privados, del jefe de Estado o presidente, en este caso de Cabañas. Una segunda gran cualidad y característica de este notorio hombre de Estado del siglo XIX, que debemos considerar porque también se convirtió en un mito, porque hoy la honradez y la transparencia parecen ser un mito. Y un mito es algo a medias inventado, a medias real, pero que no se repite todos los días, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos recordar a Cabañas también por eso. También hay un tercer motivo, diría yo, y es que Cabañas, a pesar de toda su trayectoria militar, la mayor parte de su historia militar la podemos ubicar entre 1827 y 1832, es ascendido desde capitán hasta general y todos los ascensos militares que logró, no los logró en Honduras, los logró en El Salvador. Y aprovecho para decir que tanto Morazán como Cabañas son muy prestigiosos, muy conocidos, incluso populares en la historia del Salvador, sin ser salvadoreños, sino que los llegaron a considerar como parte de su propia historia, en primer lugar porque fueron parte de la historia del pueblo salvadoreño y del pueblo centroamericano. En segundo lugar, porque fueron destacados en su momento para defender la ciudad de San Salvador, en el caso de Cabañas, liberar al Salvador
de las tropas guatemaltecas en el caso de Morazán. Entonces, a pesar de toda la trayectoria militar de Cabañas, él gobierna en Honduras como un civilista, es decir, como un hombre de Estado que no piensa utilizar ni las armas, ni el ejército, ni la violencia para imponer su voluntad. Es decir, para hacerse respetar y para hacerse obedecer, lo que hace Cabañas es dar un ejemplo individual de él como presidente, respetando él mismo la ley, promoviendo y fomentando la agricultura, la educación. También adquirió un compromiso en determinado momento para fomentar la minería en Honduras, porque se consideraba de que el país necesitaba capital externo fresco para poder desarrollar la nación a partir de sus propios recursos. Eso le granjeó muchas críticas. Sí. O sea, y actualmente también. Por ejemplo, se lo catalogaba como un amigo y posteriormente los antecedentes de la izquierda del país a mediados del siglo XX empezaron a criticar muy fuerte a Cabañas como un hombre muy amigo de las ideas de Estados Unidos. Pero hay que entenderlo en su contexto, porque Cabañas se dio cuenta que Estados Unidos era una potencia emergente y que iba a ser muy importante. Hay quienes ven en esto cierta ingenuidad política en la persona de Cabañas, pero yo no lo diría desde ese punto, porque él en realidad intentó aprovechar lo mejor posible la relación con Estados Unidos sin que eso afectara los intereses del país. Por ejemplo, cuando a él lo exilian y él se va del país, que intenta volver a Honduras, William Walker, el filibustero, le ofrece a él una tropa y armas para invadir Honduras y recuperar el poder, con la condición de él, o sea, de que Walker lideraría la tropa. Y Cabañas se opone y dice, no, porque los asuntos nuestros los resolvemos nosotros. Entonces ahí ves que en realidad José Trinidad Cabañas entendió muy bien que tenía que tomar de Estados Unidos lo bueno. ¿Cuál fue lo bueno? Por ejemplo, se estableció el primer contrato para un ferrocarril nacional con este viajero norteamericano y hombre de negocios, Efraín George Squire. Se hizo una compañía incluso que al final no fructificó por producto de las guerras que habían, pero lo cierto es que sí, Cabañas era un hombre muy consciente del tiempo en que vivía, y el mismo un historiador de izquierda de finales del siglo o de la segunda mitad del siglo XX, Medardo Mejía, dice: no hay que ver con desdén la amistad o la inclinación de Cabañas hacia Estados Unidos, pero era otro Estados Unidos y era otro país el que teníamos. Lo menciono porque en estos tiempos eso es algo que genera muchas susceptibilidades y controversias. Igual que la minería, también, ¿verdad? Es decir, yo en lo personal, por ejemplo, critico la explotación minera, estoy en contra de la minería a cielo abierto, porque destruye las fuentes de agua, porque deja pocos recursos para la comunidad, porque afecta a las comunidades por completo. Afecta a las comunidades por completo y la salud de la población, destruye los bosques y al final dejan esos grandes hoyos en Sudamérica, creo que les llaman socavones, y esa huella hueca es la única que queda en las comunidades, porque todo el capital y las ganancias se fugan a otras naciones, especialmente las naciones ricas. Pero en ese tiempo, en el siglo XIX, se esperaba que la minería fuera uno de los, ¿verdad?, de los elementos que vinieran a sacar a Honduras de esa pobreza y de ese atraso que todos le reconocían, a pesar de que era un país con pocos habitantes. Luego hay otro detalle también que es importante, que en la época de Cabañas también se habla del ferrocarril interoceánico. Sí. Quiero decir de que hay cosas que son aparentemente negativas, que están dentro de ese contexto, pero hay ideas que son muy potentes, que se emparentan con el progreso. La idea, por ejemplo, de tener un ferrocarril que iniciara en las costas hondureñas del Caribe, allá por Puerto Castilla, por Trujillo, y que llegaran hasta el puerto de Amapala en el sur. Era recorrer todo el país de costa a costa, pero no por darse el lujo de tener un ferrocarril, sino para mover personas y mercancías de la costa norte a la costa sur.
porque se creía que de esa forma Honduras y su economía prosperarían. No lo lograron porque era demasiado y porque después aparece una cosa que a Cabañas no le gustaba, que era la corrupción, porque hubo corrupción en el famoso caso, caso más sonado de corrupción del siglo XIX fue el relacionado justamente con el ferrocarril interoceánico. Y entonces yo creo que es justamente a partir de la historia del ferrocarril interoceánico cuando la gente empieza a echar de menos a hombres como Cabañas, por la honradez. Y ahora en el siglo XXI es lo mismo, lo hablábamos con usted a la entrada, tantos miles de jóvenes en tantas ciudades de Honduras con sus antorchas desfilando, ¿verdad? Manifestándose en contra de la corrupción y al mismo tiempo deseando de que haya estadistas probos, honrados, que en lugar de tener visionarios la cortina cerrada, visionarios como Cabañas, que en lugar de tener las cortinas ahumadas puestas en las oficinas donde trabajan, tengan la luz encendida y que la transparencia esté al servicio de la nación a través de información a la que todos podamos tener acceso. También hay que reconocer que el régimen de Cabañas es reconocido como una de las épocas más pacíficas en el convulso siglo XIX que tuvimos, porque extrañamientos le decían, era muy común en los gobiernos, de que si un caudillo tenía opositores los mandaba a matar. Con un gabinete de lujo, ¿verdad, licenciado? Sí, entonces... Del expresidente Cabañas. El presidente Cabañas tuvo los mejores hombres que estuvieron en su gabinete en su tiempo, en su gobierno. León Alvarado, que se lo considera un hombre que precedió, o que mejor dicho se adelantó a la cuestión educativa en el país. León Alvarado, el colegio de Comayagua, el más importante, el colegio público de Comayagua se llama así, en honor a él. Y el principal estudio del ferrocarril lo hizo León Alvarado. Entonces, en el gobierno de Cabañas no se dan persecuciones, no existe eso de matar opositores o de perseguirlos, porque era muy común. Entonces fue un hombre muy transparente y esa ingenuidad la llamaron posteriormente, ¿no? Cuando ya la sociedad se había descompuesto, porque este país hace una historia muy convulsa la que ha tenido. El caso es que el gobierno de Cabañas y su vida entera es la vida de un hombre de convicciones, un hombre que la leyenda sigue contando que nunca se cortó la barba porque dijo que se la iba a cortar hasta el día en que Centroamérica estuviera unida de nuevo. Un hombre que renunció a una pensión, que se fue a vivir, compró una propiedad en las afueras de la ciudad de Comayagua y se fue a vivir hasta su muerte. Le dieron el cargo de jefe de la aduana de Trujillo y solo estuvo 3 meses y no cobró sueldo y no le gustó porque eso se prestaba a mucha corrupción. Las aduanas han sido espacios de corrupción durante siglos y regresó y se fue a envejecer a un bosque y ganándose el respeto de un país entero y de la historia. Porque envejecer en paz, con dignidad y respetando sus ideales, ¿verdad? Sí, porque que él no participe, pero los que estén al lado de él participen, ensucia su imagen. Sí. Habría ensuciado su imagen estando en una aduana. Bueno, yo quisiera que iniciemos con el doctor Marvin Barahona y me diga, cuando usted escucha José Trinidad Cabañas, ¿con qué inmediatamente su mente lo asocia? Bueno, en primer lugar con los símbolos patrios, ¿verdad? Equivocadamente mucho se dice que Cabañas fue uno de los próceres. Probablemente no, pero participó en esas gestas donde sí había otros próceres. Y fue importante en su tiempo. Entonces lo recuerdo también como hombre de Estado y luego por otras 2 razones. Una, porque está su figura está en los billetes de 10 lempiras, ¿verdad? Cada vez que hacemos uso de esa moneda, pues ahí lo vemos. Y finalmente por lo que le comentaba, porque Cabañas es ese mito al que recurrimos cada vez que en el país hay corrupción y cada vez que la nación quiere honradez, transparencia y honestidad en la administración pública. La primera leyenda que se menciona es esa llamada José Trinidad Cabañas. Entonces, mientras haya corrupción en Honduras, mientras haya estadistas, funcionarios y otros que se aprovechen de los fondos de la República, del presupuesto nacional, para beneficiarse ellos individualmente y sus familias,
dejando a los hospitales sin salud, a las escuelas sin maestros y dejando a la población más pobre sin los recursos indispensables para sobrevivir. Yo creo que vamos a seguir hablando y vamos a seguir pensando, historiando a José Trinidad Cabañas, porque él está íntimamente vinculado con uno de los problemas centrales, dos problemas creo yo, dos problemas centrales del país. Uno es el de la corrupción y otro es el afán, el deseo, el anhelo de progreso de toda la población, pero especialmente los jóvenes. Yo creo que siempre eso del ferrocarril interoceánico, la necesidad de unir a la costa del norte con la costa del sur a través de un medio de transporte eficaz y a bajo costo, va a seguir en todas las generaciones. Vamos a seguir hablando del progreso a través de esto. Y vamos a seguir recordando a Cabañas porque el país necesita cada vez más escuelas, cada vez más hospitales y cada vez una mejor organización y administración del Estado. Entonces, llamar a gobernar el país a los mejores hombres, no aquellos, como decía Cabañas, no aquellos que son de mi propio partido, sino a los que son más competentes, a los que son más probos, a los que son más decentes y están más dispuestos a respetar y hacer cumplir la ley. Creo que mientras eso no se dé en Honduras, vamos a seguir mencionando, hablando y recordando a Cabañas. Su cierre, licenciado Palacios. Yo resumiría a Cabañas en una frase que dijo cuando lo nombraron presidente. No se trata de fundar la república de unos pocos, se trata de fundar la república de todos. Y en eso podríamos resumir su vida. Es un hondureño irrepetible. Un hondureño irrepetible. Con esa frase queremos agradecerles a ustedes, amables televidentes, y también a nuestros distinguidos invitados, el doctor Marvin Barahona y el licenciado José Carlos Cardona, por celebrar con nosotros el natalicio del expresidente de Honduras y general José Trinidad Cabañas. Es un gusto saludarles desde UTV, el canal universitario de la cultura.